Estados Unidos ha subido el precio de los visados de turismo, negocio, estudiantes y trabajadores temporales. ¿En qué consiste el alza? ¿Cuáles son las razones y cuándo entra en vigor? ¿Quién mejor para aclararnos todo esto que Laura Jiménez, la abogada experta en inmigración, a quien damos la bienvenida? Bienvenida, Laura. Cuéntanos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Este aumento de los precios de las visas es preocupante o es una cosa normal? No es preocupante, Camilo, teniendo en cuenta que los precios que están subiendo son aquellos que involucran procesos consulares, que en realidad la subida de precios no es tan exorbitante y que desde el 2012 no había un incremento en los precios de estas aplicaciones. Lo que va a subir son las visas de turista, las visas de estudiante, algunas visas H y algunas otras visas de no inmigrantes. Ahí estamos viendo en pantalla cuál es el incremento de las visas. Por ejemplo, la tarjeta de cruce es la que más elevado se ve, a 315 va a costar. Pero bueno, básicamente responde a la inflación. Dice que entra en mayo, entran en vigor en mayo. Entran en vigor en mayo de este año. ¿Cómo están los trámites de este tipo de visado? ¿Esto está complicado? ¿Está más lento? ¿Está más rápido? Los trámites están relativamente lentos, Camilo, sobre todo, como sabemos, lo que es el proceso de las visas de turistas se han retrasado con el COVID, quedaron muchas retrasadas por la cancelación de los servicios consulares y ahora poco a poco muchos de los consulados han ido reanudando sus servicios, pero obviamente aún hay un atraso significante, tanto que una visa de turista, por ejemplo, puede tardar en aprobarse entre un mes y hasta 3 o 4 meses. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a hablar del ESTA. El ESTA que tiene preocupado a mucha gente. ¿Qué pasa con el ESTA? ¿Qué es lo que limita? ¿Qué puede afectar esto a los cubanos americanos o a aquellos cubanos que residen fuera de la isla? Porque creo que ahora no sirve para prorrogar visa, ¿no? No, lo que está sucediendo con el ESTA, Camilo, es que Cuba fue incluida dentro de los países que patrocinan el terrorismo y a raíz de que Cuba fue incluida nuevamente en esta lista, como bien sabemos, ya hace alrededor de un poco más de un año, aquellas personas que tienen un ESTA y que han tocado Cuba, o sea, han viajado a Cuba o que residen en Cuba, pues les han anulado el ESTA y han tenido que someter una aplicación de una visa de turista regular y tener una entrevista consular en una embajada de Estados Unidos. O sea, que eso que tenían antes un cubano, se hacía ciudadano español y ya con eso podía pedir una visa esta y entrar directamente a los Estados Unidos, ya no funciona. Si resides en Estados Unidos, si resides en Cuba o pasas por Cuba, tienes que hacer el mismo trámite de solicitud de visa en la embajada o en el consulado. Correcto. ¿Esto va a afectar a quiénes? Bueno, va a afectar a aquella persona que tenga una ciudadanía de un país europeo que participe en el visado, en la sección del visado bajo el ESTA. Tenemos España, tenemos Italia, tenemos Alemania, tenemos Portugal, tenemos una serie de países europeos que están en el Tratado de Schengen y participan en este beneficio. Sin embargo, si estas personas viven en Europa, y no han viajado nunca a Cuba, independientemente de que tengan la nacionalidad cubana, no van a ser afectados por esta política, van a poder usar su ESTA, ya sea que lo tengan aprobado, o van a poder someter una aplicación nueva y viajar a Estados Unidos. Ahora, si la persona reside en el extranjero, pero ha viajado a Cuba y sobre todo ha viajado dentro de los 2 años anteriores a la aplicación del ESTA o a que el ESTA ha estado aprobado para ellos, pues lo que va a suceder es que o ese ESTA va a cancelarse o que cuando traten de entrar en Estados Unidos, porque ya su ESTA estaba vigente, pues le cancelen la visa en el aeropuerto y lo dejen entrar con una visa B2. O sea, te dejan entrar. Existe la posibilidad. Te dejan entrar, pero existe la posibilidad hasta ahí termina. De que, correcto, existe la posibilidad, como bien sabemos, desconocimiento no es excusa, de que incluso le nieguen la entrada en Estados Unidos. A muchas personas también le han hecho, le han dado este tratamiento, los viren para atrás con la instrucción de que apliquen a una visa de turismo regular en un consulado. ¿Y qué documentos se deben tener? ¿Qué documentos se deben tener? Perdón, que para aquella persona que vive en Cuba y que tiene estable nacionalidad, sí va a ser afectado, pero en un 100%. Sí. Así es, porque vive en Cuba, o sea, no hay forma de que pueda obviar la realidad, y mucho menos decir una mentira.
Ahora, ¿qué pueden hacer estas personas? Bueno, una visa de turista se puede pedir en cualquier país donde haya un consulado americano y la persona va a tener que demostrar y llevar consigo documentos de arraigo económico o arraigo familiar. Dímelo en cubano, más elemental. ¿Qué es lo que es esto de arraigo económico? Si usted tiene una propiedad en Cuba, lleve su título de propiedad. ¿Okay? Tiene incluso propiedades en el extranjero, porque hay personas que viven en España, visitan Cuba o viven en Italia, en otros países. Lleve toda la evidencia que tenga de propiedades inmuebles, de cuentas bancarias, de cartas de familiares de usted que vivan en uno de estos países, que si tiene un esposo que no va a viajar con usted, si tiene hijos menores que no van a viajar. Bueno, incluya la evidencia de esos familiares, la evidencia de dónde viven, para que puedan demostrar el arraigo en su país y demuestren que no tienen intención de emigrar ilegalmente a Estados Unidos. O sea, que hay cosas que te alan desde tu lugar de residencia como para no quedarte en los Estados Unidos. Así es. Y eso pueden ser títulos de propiedad, pueden ser certificado de nacimiento de niños o algo por el estilo. Si están estudiando en la universidad, si tienen un trabajo, carta del centro de trabajo, carta de la universidad, carta de su esposo que no va a viajar con usted y que yo no quiero separarme de mi esposa nunca. Por ejemplo, esos son buenas evidencias que puede utilizar. Recuerde que siempre todos estos documentos deben estar traducidos al inglés debidamente. ¿Y la visa de turismo? ¿Está difícil? La visa de turismo la puede... No está difícil en realidad, las citas se están obteniendo. Hay países que tienen un poco más de disponibilidad que otros. Por ejemplo, los cubanos pueden obtener una visa en Nicaragua, pueden aplicar en Nicaragua. Hay muchos que obtienen una visa en México y pueden viajar a México para hacer su entrevista consular. Puede hacerlo en España, si tiene la ciudadanía española, es aún mejor que lo haga desde España, porque es un país donde tiene residencia. Bueno, y cuéntame rapidito, ¿cómo está el parol? ¿Cuál de ellos? El parol humanitario. ¿Cómo lo va?